A ser titular y finalmente alcancé la cátedra hace ya casi 10 años, pero aparte de eso participo en otros cargos académicos y algunos honoríficos que se me han concedido. En primer lugar, soy la presidenta de la Asociación Barbaricum. Es una asociación que se dedica a los estudios interdisciplinares del final del Imperio Romano y del mundo bárbaro, que conocemos como el Barbaricum. En el caso de España sería el mundo visigodo, pero en el caso de Italia serían los ostrogodos, en el caso de Francia serían los francos. Es decir, ese mundo. A mí siempre me han gustado las etapas que están entre dos grandes periodos, ¿no? Estas etapas que ya podemos llamar etapas oscuras, que bajo mi punto de vista son siempre las más interesantes. Entonces es una asociación de investigación que se dedica a eso, a intentar dar respuestas a esas grandes preguntas que se dan entre el mundo antiguo y el mundo medieval, es decir, ¿qué pasó en el mundo antiguo para que al final llegásemos al mundo medieval? Porque normalmente se estudia el mundo romano en su esplendor, el mundo medieval en el suyo o en sus miserias, en las dos cosas, y nunca se estudia esa etapa de intercesión, que es donde se originan todos los mecanismos que van a hacer posibles el cambio entre el mundo antiguo y el mundo medieval. Por eso yo fundé esta asociación, me nombraron presidenta, todavía no me han echado, entonces bueno, pues ahí continúo, ¿no? Pero es de carácter interdisciplinar. En esta asociación estamos profesores de toda Europa, ingleses, alemanes, portugueses, franceses, españoles, de filosofía, filología clásica, historia, arqueología, antropología. Es decir, que hay un amplio abanico, una amplia gama de disciplinas, que estamos continuamente comunicados entre nosotros, que hacemos congresos, que hacemos publicaciones juntos, que discutimos mucho, que tenemos grandes controversias entre nosotros, pero que básicamente somos grandes amigos, que es lo que importa, ¿no? A pesar de las discusiones y de las controversias metodológicas a veces y otras veces ideológicas, en fin, cada uno es lo que es y su propia vida, ¿no? Y el historiador también. Aparte de ello, de la Asociación Barbaricum, que tenemos si alguien está interesado en entrar en ella, es una asociación abierta, es decir, cualquiera puede pertenecer a la asociación, cualquier persona que se dedique a la investigación de estas épocas, pero no solamente de esta época, sino todo lo que tenga que ver con los límites, las fronteras y el contacto. Me van a permitir ustedes que utilice dos términos que utilizo mucho en historia, pero que en absoluto implican ideológicamente nada, que es el contacto entre mundos bárbaros y mundos civilizados, ¿no? Esos conceptos que se tienen, que después hay que matizarlos, evidentemente. Por lo tanto, se pueden trasladar al mundo latinoamericano, se pueden trasladar a cualquier punto. Es decir, estudiamos las fronteras fundamentalmente, ¿no? Las periferias, las fronteras y los contactos que se dan entre diversos pueblos en esas periferias y en esas fronteras. Unido a la Asociación Barbaricum, que repito tiene un blog donde ustedes pueden informarse. He sido directora también de toda una serie de proyectos que llamamos Tempus Barbaricum, que es un término que utilizó Agustín de Hipona, San Agustín, para explicar el tiempo que él estaba viviendo en el finales del siglo IV, principios del V. Él dijo en una de sus cartas: estamos viviendo en un tempus barbaricum, porque era el final del Imperio Romano y el principio de algo completamente nuevo, donde los bárbaros tenían un papel importante. Entonces, con este término que acuñé yo de alguna manera, hemos llevado a cabo una serie de exposiciones y una serie de publicaciones que después les voy a explicar, ¿no? Además de eso, soy codirectora del Centro Internacional de Estudios sobre la Antigüedad Tardía, Teodosio el Grande. Como ven, nos movemos en la etapa final del Imperio Romano, la dinastía teodosiana, donde participa la Universidad de Sevilla, la Universidad Nacional de Educación a Distancia española, la Universidad de Leicester y la Universidad de Potsdam en Alemania. Y yo tengo una formación alemana, he estudiado en Alemania algunos periodos, he estado becada en Alemania, también he estado becada en Rusia, en Francia, en algunos lugares europeos, y como consecuencia de ello, el Instituto Arqueológico Alemán de Madrid, por ciertos trabajos que he hecho con ellos, me han nombrado miembro correspondiente, es decir, miembro honorífico del Instituto Arqueológico Alemán, y también he sido nombrada, en este caso por el Gobierno español, como miembro titular del Comité de Humanidades
del programa de evaluación del profesorado. Bueno, esto es más gestión que otra cosa, se trata de decidir en comités quién está formado para poder formar parte de la universidad como ayudante, después como contratado, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, fue un honor también para mí que me nombraran miembro de la NECA, lo que nosotros conocemos como la NECA, ¿no? Imparto clases, he impartido en muy distintos programas de doctorados del mundo antiguo, también de Historia y Ciencias de la Antigüedad, en varias universidades españolas, entre ellas la Universidad Autónoma de Madrid, y debo de decir que algunos de estos doctorados y programas de máster han sido calificados con la mención de excelencia del Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un trabajo duro, porque cuando digo duro me refiero a papeles. A mí, cuando estoy investigando, te concentras y nunca te parece el trabajo duro. Estás cansada, estás aburrida, estás harta, pero es lo que te gusta. Para mí, el trabajo duro es cuando me toca hacer papeles. Y desgraciadamente yo soy muy poco hábil para los papeles. Y desgraciadamente las universidades españolas estamos prácticamente en ruinas y desgraciadamente no tenemos secretarias que nos ayuden en hacer papeles. Con lo cual los papeles los tenemos que hacer los profesores en el tiempo que deberíamos dedicar a otras cosas, ¿no? Y entonces por eso digo que un trabajo duro, pero al final conseguimos que fuera nombrado estos másteres y estos doctorados como doctorados de excelencias, ¿no? Soy además miembro de varios grupos de investigación. Uno que para mí es muy importante es el grupo de investigación sobre ciudades romanas, que se dedica fundamentalmente a ciudades romanas de la península ibérica. Ahí es también de carácter interdisciplinar, fundamentalmente arqueólogos, historiadores, filólogos, epigrafistas. Los epigrafistas tienen un papel importante en este tipo de estudios de las ciudades romanas, porque como ustedes saben, las ciudades romanas en su monumentalidad no son solamente edificios, sino que son fundamentalmente también epígrafes conmemorativos, etcétera, ¿no? Entonces la epigrafía es importante. También soy miembro del grupo de investigación de fuentes literarias para la historia de las mujeres en España, que está financiado por la Universidad Complutense y también por el Instituto de la Mujer. Yo he publicado algunas cosas. En este aspecto me dedico, lo veremos luego, fundamentalmente a la educación de las mujeres y a las mujeres intelectuales en el mundo romano y en el mundo visigodo, sobre todo en el mundo pagano, porque desgraciadamente en el mundo cristiano a la parte que yo me dedico, hubo menos mujeres intelectuales. Las intelectuales estaban en el mundo romano porque tenían esa puerta abierta, digamos. Yo voy a hablar de ello en la segunda jornada que tengamos, creo que es mañana, de esta cuestión, para trasladarles un poco cuáles han sido mis pesquisas. Ahora simplemente decirles que soy miembro de este grupo. También soy miembro del proyecto Doquemus, que es el proyecto más importante que hay sobre epigrafía de la península ibérica. Es lo que se conocía, quizás ustedes lo conocen, como el Corpus Christianum Latinorum antes, y ahora ya se ha creado un proyecto distinto. Y también he sido colaboradora, ya no lo soy más porque aquello acabó, pero colaboradora científica del proyecto europeo de la Edad del Bronce y del Hierro en las estepas de Siberia, excavaciones en Subcanilla, Minusinsk, etcétera, que estaba financiado por la Academia de Ciencias de Moscú y también la Universidad de Berlín. Entonces, este es un proyecto más de excavaciones arqueológicas, que en las clases que yo les voy a dar a ustedes, voy a darles a ustedes alguna de las consecuencias de esos proyectos y de esas investigaciones que hicimos en el Barbaricum, es decir, en Rusia y en las estepas fundamentalmente. Hablaré muy poco de ello, pero hablaré porque tiene mucho que ver con los visigodos. Aunque parezca mentira, las estepas rusas tienen mucho que ver con los visigodos de Toledo, ¿no? Y eso es lo que voy a intentar que ustedes entiendan, el porqué, ¿no? Pertenezco a varios comités editoriales, la revista Gerión, que es la revista de mi departamento de Historia Antigua de la Universidad Complutense de Madrid, la revista Potestas, que es una revista de carácter internacional, donde tiene mayor peso la Universidad de Potsdam, en Alemania. Soy miembro de la Asociación Almudaina, que es del Instituto de la Mujer, como les decía antes, que edita también su propia revista, de la Asociación Interdisciplinar de Estudios Romanos, que es también de la Universidad Complutense de Madrid, y también soy socia fundadora de la revista Aris, que la dirigió durante muchos años mi querido colega Jaime Alvar, que no sé si ustedes lo conocen, ¿no? Fue una de las socias fundadoras.
También pertenezco a la Asociación para la Antigüedad Tardía, que es una asociación catalana, pero que trabaja fundamentalmente con colegas franceses de varias universidades francesas. Nos dedicamos a la Antigüedad Tardía, es decir, repito de nuevo a ese periodo entre el mundo antiguo y el mundo medieval, y en este sentido los franceses trabajan muy bien, excavan muy bien en distintas partes de Francia, sobre todo necrópolis, iglesias cristianas y santuarios paganos que después se transformaron en iglesias cristianas, esa transformación que se produce entre el mundo pagano hacia el mundo cristiano, de la que voy a hablar mañana, y en concreto para la península ibérica. Y después, gracias a mis trabajos arqueológicos, se me nombró miembro de honor del Consejo Científico del Instituto Montevernorio de Estudios de la Antigüedad del Cantábrico, porque yo tengo una excavación, he tenido y tengo una excavación en el norte de España que comienza en época, supongo que ustedes ya han dado península ibérica, pues en época ibérica y continúa prácticamente hasta la llegada de los musulmanes. Es un yacimiento bastante rico, con muchísimo material arqueológico, y entonces como consecuencia de ella me nombraron miembro del comité científico. También soy miembro del consejo de redacción de la Universidad de Hispania Epigráfica, que es una revista basada fundamentalmente en epigrafía, todos los hallazgos nuevos de epigrafía que aparecen en la península ibérica, algunos de ellos en las paredes de las casas, ¿no? Entonces vamos allí, los fotografiamos, no vamos nosotros, van nuestros ayudantes, los fotografían, hacen los calcos, después los estudiamos en el centro que tenemos de epigrafía en la Universidad Complutense, porque repito, muchos de ellos aparecen reutilizados en iglesias, epígrafes romanos, en casas particulares, perdidos en el campo, como mojones en el campo, o los han utilizado los agricultores para delimitar lindes, etcétera, y entonces no se lo podemos quitar, ¿no? Y entonces lo que hacemos es, eso sí, documentarlo, ¿no? Tenemos todo un archivo de documentación, etcétera, ¿no? También de nuevo del consejo de redacción de la editorial La Querella de las Mujeres, etcétera. Bien, ahora voy a pasar a mi participación en contratos de investigación y ya un poco a las publicaciones o a los proyectos de investigación más importantes en los que he participado y las publicaciones que se han derivado de ello. Y debo de decir que les contaba antes que cuando era estudiante fui al Instituto Arqueológico Alemán, al director del Instituto Arqueológico Alemán en Madrid, y le pedí que por favor me llevara como la más inútil de su grupo, ¿no?, a estas excavaciones que practicaba en la península ibérica. Luego les enseñaré en las excavaciones que participé como estudiante y ya como doctoranda. Pero cuando ya leí la tesis doctoral y como fruto de esas excavaciones tuve el gran honor de que se me ofreciera un contrato para excavar la ciudad, no sé si conocen ustedes el mundo hitita. Los hititas eran un imperio muy parecido al asirio, muy parecido al babilónico, muy parecido al egipcio, es decir, un imperio oriental que estaba centrado en Asia Menor, es decir, lo que es hoy la actual Turquía, en la parte central de la actual Turquía, es decir, muy cerca de la actual Ankara. Ahí estaba su capital. La capital se llamaba Hattusas, o era conocida como Hattusas, y habían dominado todo el Asia Menor, y es un pueblo que entra en un conflicto fuerte, bélico. Estamos en la época de los grandes imperios orientales, me estoy refiriendo al segundo milenio antes de Cristo, por lo tanto nada que ver con el mundo romano, ¿no? Y en continuo conflicto con los grandes imperios asirios, neobabilónicos, etcétera. Para explicarles un poco el Irán y el Irak actual. La historia se repite, como ven ustedes, nunca aprendemos, ¿no?, de esas batallas entre los hititas y los asirios y los neobabilónicos. Hoy está todo el conflicto entre Turquía, Irán, Irak y toda la costa siria y Palestina, etcétera, ¿no? Y también tenían grandes conflictos con Egipto, ¿eh? Por lo tanto, volvemos al mundo actual y vemos que el círculo es prácticamente el mismo, ¿no? Pues bien, este imperio hitita fue muy importante, era un imperio que era prácticamente desconocido, mientras se conocía mucho de los egipcios, mucho de los babilonios, mucho de los asirios, de todos estos grandes imperios. No se sabía nada de los hititas. A los hititas solamente se les conocía porque en la Biblia
aparecían un par de datos sobre comerciantes de Hati, del país de Hati, que es como se les conoce, que aparecen en la Biblia, que estaban en las ciudades costeras hebreas, en Sidón, en Tirón, en Tiro, en Sidón, etcétera, en todas estas zonas de la costa, en Jerusalén, etcétera, comerciando. Pero después se supo que era un gran imperio cuando se descubrió la ciudad de Hattusas, que era su capital, y en esa ciudad de Hattusas se descubrieron sus palacios, y en sus palacios se descubrió una riquísima documentación de tablillas escritas en cuneiforme, en lengua indoeuropea, con lo cual fue fácil o relativamente fácil leerlas, las tablillas. Entonces apareció ya toda la documentación sobre este imperio, y hoy en día, pues bueno, es muy conocido, el mundo hitita, etcétera. Pues tuve el gran honor de que se me invitara a participar en las excavaciones arqueológicas de la ciudad de Hati, de Hattusas. Yo ya tenía formación arqueológica entonces, ya había aprendido de mis colegas alemanes, y los propios alemanes me invitaron. Entonces estuve 5 años en temporadas de 2 meses de verano excavando uno de los templos, el templo 7 de la ciudad del yacimiento de Hattusas en Turquía, y gracias a eso pues hice mi primera publicación en alemán con el colega que excavaba conmigo el templo, que es la publicación que tienen ustedes aquí, ¿no? Que estuvo financiada la publicación por el Instituto Arqueológico Alemán, que es sobre los materiales arqueológicos del templo 7 de la ciudad alta, que era la ciudad de los templos de la gran ciudad hitita de la capital de los hititas, Hattusa. Esta es la gran publicación que tuve, y luego pues la he rentabilizado un poco en publicaciones un poco más de divulgación, porque yo publico mucho divulgación, mucho para la National Geographic, tengo varias publicaciones, y procuro hacerlo por una razón muy sencilla, porque creo que si no divulgamos nosotros van a divulgar otros, y entonces es muy peligroso. Yo no sé cómo es en Latinoamérica, pero en España, si no permitimos o si los profesores no queremos divulgar conocimiento, esa divulgación del conocimiento se queda en manos de otras personas y lo divulgan como lo divulgan. Entonces, por eso yo siempre he fomentado en mis alumnos, en mis doctorandos, que si tienen posibilidad de que, si les ofrecen, siempre, por supuesto, aunque sea divulgación, ateniéndose al mayor rigor académico posible, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo he escrito algunos artículos en revistas así de divulgación sobre la ciudad de Hattusas, que bueno, creía que era necesario que se conociera que este mundo hitita existía, etcétera, y que lo conociera toda la gente, ¿no? La gente que puede comprar las revistas en los periódicos, quiero decir, ¿no? Bien, mi segunda gran proyecto de investigación, que todavía continúa, de carácter arqueológico, estoy ahora en mi etapa de formación arqueológica y de desarrollo de mi formación como arqueóloga, tengo en la península ibérica, como les decía antes, en el norte de la península ibérica, en la provincia de Burgos, no sé si conocen ustedes España, pero la provincia de Burgos es una zona muy importante porque es la zona donde se comunica el norte de la península ibérica, las zonas ricas de minas de oro, y no solamente de oro, sino de cobre y de muchos otros metales del norte peninsular, que por cierto nos lo robaron todos los romanos, nos dejaron limpios de minerales, pero bueno, en época romana todavía los teníamos, pero comunicaba toda esa zona rica de minas del noroeste peninsular con la Galia. Entonces los romanos explotaban esas minas y sacaban hacia el norte de la Galia, hacia la Aquitania francesa, por esas vías sacaban y llegaban a la Galia, y desde ahí luego ya las llevaban hacia Roma, todo el producto del oro, de los minerales, etcétera. Entonces, en la provincia de Burgos, donde está mi yacimiento, es un yacimiento que comunica el Valle del Ebro, lo que sería el País Vasco, con la meseta y con Galicia, que era donde están Galicia y Asturias, que es donde estaban estas minas. Pasaba por ahí todo el oro, tenían que pasar por mi yacimiento, desde allí se vigilaba todo el transporte del oro, etcétera, y de ahí ya se pasaba a lo que se conoce hoy la vía de Aquitania, que es por donde hoy vamos los españoles al norte de Francia. Es decir, es la misma ruta. Los que vivimos en Castilla subimos a Burgos, y de Burgos pasamos ya al norte de la antigua Galia. Por lo tanto, es un centro importantísimo de comunicaciones en la península ibérica, y yo lo pedí, lo solicité a la Junta. Nosotros tenemos que solicitar las excavaciones a nuestras autonomías, entonces lo pedí a la Junta de Castilla y León, que es la autonomía que corresponde a este yacimiento de Burgos. Yo soy de
otra autonomía, soy de Madrid, por lo tanto mi autonomía es otra. Y en España, por ley, si tú eres de otra autonomía o si eres un extranjero, que es lo que les pasa a los alemanes o a los ingleses o a los franceses cuando excavan en España, tienen que tener un autóctono como codirector. Entonces, les voy a contar una anécdota para que no se haga muy aburrida esta explicación del yo. Y la anécdota es que cuando fui a hablar con la gente de la Junta, yo tenía, el dinero lo ponía Alemania, me lo daba Alemania, ¿no? El Instituto Arqueológico Alemán. Yo ponía la investigación y necesitaba al autóctono. Entonces yo fui a la Junta y les dije, bueno, yo no conozco a nadie en la provincia de Burgos que pueda ser mi codirector. Y claro, estas cosas son difíciles porque entre dos codirectores que no se conocen puede hacer fricciones metodológicas, por ejemplo, ¿no? Y entonces me dijeron, no te preocupes, te vamos a buscar un hombre de paja. Entonces me buscaron un hombre de paja que era un profesor de instituto, Ruiz Vélez, que se dedicaba a investigar y que hoy en día se dedica a investigar, un gran investigador, un gran arqueólogo, pero que las circunstancias le habían llevado, se había casado temprano, había tenido hijos, no había encontrado rápidamente un puesto de trabajo en la universidad en Burgos, porque la Universidad de Burgos es muy chiquitita, y entonces se había metido, había hecho oposiciones para instituto y era profesor de instituto, pero eso no decía nada en contra de su capacidad de investigación. Entonces me dijeron, este va a ser el hombre de paja. Entonces, bueno, dije, vamos a ver qué pasa con el hombre de paja. Hombre de paja en España es ese que no te molesta, que figura pero no te molesta, ¿no? Y es decir, pues un poco la excusa, vamos a poner a alguien ahí, ¿no? Que te deje trabajar tranquilamente. Entonces fui a hablar con él y después de hablar con él me di cuenta de que ni hombre de paja ni nada, que tenía que ser colaborador fundamental y principal en mis excavaciones, ¿no? Hoy en día es como un miembro más de mi familia. Entonces esa colaboración fue a todos los niveles, una colaboración académica, y fue el inicio de una gran amistad con su familia, mi familia, la suya, y ha habido unos resultados académicos creo que bastante buenos. Era un hombre con unos conocimientos impresionantes, con una humildad digna de ser loada y con una humanidad, un corazón tan grande como un templo. Entonces lo quiero decir porque me siento muy orgullosa de haber trabajado con Ignacio Ruiz Vélez, ¿no? Y de seguir trabajando con Ignacio Ruiz Vélez, que es este señor que ven ustedes aquí, que tiene además la típica cara de un castellano leonés, ¿no? Este es el tercer miembro del grupo, el profesor Germán Parzinger, que es del Instituto Arqueológico Alemán. Hemos excavado allí durante mucho tiempo y, como les dije, nos hemos encontrado un yacimiento que va desde la época celtibérica. Después fue conquistado por los romanos, tuvo su etapa de documentación de época romana. Cuando el Imperio Romano cayó, hay documentación ya de las primeras invasiones de bárbaros y después hay documentación visigoda. Y sospechamos que fue por el lugar estratégico en el que se encuentra, evidentemente, que también después debió de ser un lugar controlado por los árabes, pero de los árabes a mí no me toca hablar, le toca a mi compañero que va a venir después de mí, ¿no? Fruto de eso, pues varios libros. Este libro, que está publicado en Alemania, que es un libro que está publicado en dos lenguas, tanto en alemán como en español, porque queríamos que tanto los alemanes como los españoles conociesen cuál había sido el fruto de nuestro trabajo, del grueso más importante de nuestro trabajo, y después otros libros menores, no de divulgación, pero sí de universidad, a tipo de manuales, etcétera, que ven ustedes aquí, ¿no? El grueso de los materiales del castro de Soto de Bureba son materiales fundamentalmente celtibéricos y romanos. Y ahí continuamos, o sea que es algo que todavía nos está dando frutos, ¿no? Y otras participaciones en proyectos de investigación financiados, pues les he puesto aquí las excavaciones en las que me inicié y en las que aprendí. Son muchas más, pero les he puesto las más importantes, ¿no? Pues he trabajado con el Instituto, con el Deutsche Archäologische Institut, en Torre del Mar, en la provincia de Málaga, excavaciones fenicias, en Zambullal, en Torres Vedra, en Portugal, es decir, en el yacimiento de Cástulo, que es un yacimiento romano. Es decir, todo esto viene de mi etapa de formación hasta que acabé la tesis doctoral, es decir, esa fue mi formación como arqueóloga, todo en proyectos de investigación financiados. Y la publicación de Cástulo también estuvo a mi cargo, del yacimiento de Cástulo. Hice prospecciones electromagnéticas, en fin, en Fuenteovejuna, en Córdoba, un curso, un proyecto también de documentación de tratamiento digital de imágenes. Todo esto tiene todo que ver, como ven ustedes, con el mundo de la arqueología.
Lo he dicho ya, pero también el proyecto de excavaciones en Siberia estaba también financiado y por lo tanto formaba parte de un proyecto financiado. Y después he formado parte también de otros varios proyectos, en los que todavía en algunos de ellos continúo, algunos ya acabaron, porque en España los proyectos van por ciclos de 5 en 5 años, entonces si quieres los continúas o cambias el título del proyecto, ¿no? Uno sobre los carpetanos es un pueblo celtibérico meseteño, no sé si ustedes saben dónde está Toledo, pues Toledo era la capital de la Carpetania, supongo que sí lo saben, ahí en la meseta, ¿no? Y entonces tuvimos un proyecto exclusivo para estudiar a los carpetanos, un proyecto para estudiar fuentes documentales de la España republicana, de la Hispania republicana, perdón, otro sobre la Hispania altoimperial, todos proyectos que tienen que ver con el mundo romano. De nuevo el proyecto de investigación de ciudades romanas y el de mujeres, que era también un proyecto. Y después tuvimos un proyecto muy bonito que duró 2 años en concreto, que se nos encargó y ahí fue con la embajada, estuvo financiado por la embajada de Chipre, un proyecto que se nos encargó hacer una exposición de paneles sobre el Chipre antiguo. La embajada de Chipre fue la que nos lo encargó, estuvo pagado por el gobierno de Chipre, en este caso la parte griega, no la parte turca. No obstante, nosotros a la inauguración del proyecto invitamos también a la embajada de Turquía, vinieron el embajador de Turquía y el embajador de Grecia, sin ningún conflicto, a pesar de que ustedes saben que políticamente lo tienen, pero nosotros somos un centro académico, por supuesto no queríamos entrar en otras batallas que no son las nuestras, ¿no? Y consistió en una exposición de unos 50 paneles sobre toda la historia antigua de Chipre, desde la prehistoria hasta época romana, pero después lo ampliamos un poco hacia las grandes figuras que el mundo chipriote había dado en el mundo actual, porque nos parecía que ya que lo financiaban las 2 embajadas debíamos de tener por lo menos esa consideración con ellos, ¿no? Y tuvo mucho éxito, la exposición viajó por toda España, también fue llevada a Grecia, etcétera. Es decir, fue un proyecto muy bonito y debo decir a nivel curioso que el día de la inauguración en la Universidad Complutense de Madrid se nos presentaron toda la Iglesia Ortodoxa de Chipre, que se pagaron un avión, vinieron por la mañana y se volvieron al día siguiente, y fue muy emotivo porque eran, no sé, como 30 popes que nos dieron un concierto de música religiosa. Y además del concierto de música religiosa se habían traído una banda de música chipriota y acabamos toda la Universidad Complutense, los profesores, los alumnos, incluido el decano, bailando en el hall de la universidad, ¿no? Con los popes riéndose de lo mal que bailábamos claro, las danzas típicas chipriotas, ¿no? También yo creo que la investigación y la academia tiene que tener también su parte lúdica, si no se convierte todo en un mundo muy aburrido, ¿verdad? Siempre investigando, tiene que tener esa parte también, ¿no? De salir fuera de la academia y ir a otros ambientes, ¿no? Bien, tuve un proyecto también con la editorial Galaxia Gutenberg, pagado por la editorial Galaxia, no sé si la conocen, es una de las editoriales más importantes que hay en Europa, para hacer otra exposición. En este caso fue una exposición sobre el final del mundo romano y principios del mundo medieval. Esa ya estaba más directamente relacionada conmigo. Y lo relacionamos todo con el Tempus Barbaricum, y la exposición también se tituló Tempus Barbaricum, y también esta exposición se ha llevado a Alemania, a Inglaterra. Es decir, son exposiciones de paneles gigantes, más o menos como estas cortinas de ese tamaño, y lo que tienen tanto la de Afrodita, la otra se llama de Afrodita porque, como ustedes saben, la diosa de Chipre es Afrodita, la diosa Afrodita griega, y que pasó luego a ser la Venus romana, nació en Chipre. Por eso a la exposición chipriota le pusimos la diosa y su isla, con relación a la diosa Afrodita, ¿no? Pero ambas exposiciones, la de la diosa Afrodita, la de Chipre, y la del mundo romano, son paneles de estas características, y son alrededor de 50 y tantos paneles, y cada panel, lo que tiene original es que cada panel lo ha hecho un profesor de distintas universidades europeas.
Profesores participaron ingleses, franceses, alemanes, españoles, portugueses, del norte de África, etc. Y entonces cada profesor hizo el panel de lo que era su especialidad, con un texto muy corto, muy resumido, y luego envió al coordinador, las imágenes que consideraba que tenían que ver con ese texto que había presentado del panel. Y al final se compusieron 50 paneles donde se explicaba todo el proceso, pero cada uno estaba hecho por un profesor de una universidad distinta. Bien, pasando estas exposiciones y los seminarios que de ellos se dieron, pues tuvimos como consecuencia varios proyectos con universidades alemanas y con gobiernos alemanes, en este caso una que se llamaba Caída y Resurgimiento, romanos y germanos en los siglos IV y V, que fue en el año 2011, y en el año 2012 otro también con los alemanes, que se llamaba Hispania y los confines del Mediterráneo antiguo. Y finalmente otra de los proyectos que tuvimos también con Alemania fue un proyecto sobre Toledo y el mundo tardo, antiguo y visigodo en Toledo, también en el año 2012. Como aquí tienen ustedes algunos de los participantes en estos programas, en estos proyectos de carácter internacional. Como consecuencia también de ello, hemos realizado hasta 5 coloquios internacionales de carácter interdisciplinar, todo esto con el grupo Barbaricum, del que les he hablado antes, sobre todos se llaman igual, nuevas perspectivas sobre la antigüedad tardía. Es decir, que nos dedicamos al final del mundo antiguo y principios del mundo medieval, pero luego cada congreso tenía su especificidad, ¿no? Ciudadanos y bárbaros en la antigüedad tardía era uno, otro de las fronteras a la Nueva Roma, dedicado a Oriente, y otro la pérdida de las Hispanias, ideología, poder y conflicto, es decir, cómo acabó el mundo romano en la España romana y cómo pasamos al mundo medieval. Es decir, que varios congresos, le he puesto aquí 3, pero han sido 5, luego lo veremos en las publicaciones con este grupo de Barbaricum de carácter internacional. Les voy a hablar muy brevemente de algunas de las publicaciones destacadas. Yo tengo 3 vías de investigación principales. Esas vías de investigación principales que tengo, con la que me inicié, aparte de arqueología, ya me refiero a investigación más histórica, donde la arqueología, por supuesto, tiene cabida. La primera de esas vías de investigación es los conflictos religiosos. Yo hice mi tesis sobre el conflicto paganismo-cristianismo, es decir, de cómo se pasó del mundo pagano al mundo cristiano en la península ibérica, es decir, la cristianización del mundo pagano, y de ahí surgió toda una investigación que ha tenido como fruto varias publicaciones. Dentro de esta vía, digamos, ideológica, de estudio de las ideologías y de los conflictos de religión y poder también, porque la religión siempre tiene que ver con el poder político, tengo varios, pero he destacado 2 libros principales. Uno es El paganismo tardío y Juliano el apóstata. Juliano fue un emperador romano que intentó reavivar el paganismo en el Imperio Romano sin éxito. Ya el cristianismo era muy fuerte, y aunque Juliano intentó reavivarlo, pues no pudo, y entonces es un personaje muy especial porque se educó en el cristianismo pero quiso volver al paganismo, y entonces es una figura importantísima en estos temas. Entonces le he dedicado un libro y varios artículos. Y sobre todo del libro que más me siento más orgullosa, que es el libro Paganos, Adivinos y Magos, análisis del cambio religioso en la España tardoantigua, que fue los resultados, o una parte de los resultados de mi tesis doctoral. En esta misma línea de publicaciones de carácter ideológico y sobre ideologías, pues tengo varios artículos importantes: la persecución material del paganismo y su repercusión en la península ibérica, la excomunión como sanción pública en el reino visigodo de Toledo, varios artículos sobre adivinación y magia, que es un tema que me interesa mucho, de cómo la antigua adivinación y magia y la religión indígena, o digamos pagana, lo que nosotros llamamos pagana, ustedes la llamarían indígena, nosotros la llamamos pagana en Europa, pasa a convertirse en el mundo cristiano en magia y en superstición, pero en el fondo son los mismos rituales y las mismas situaciones del mundo pagano anterior, ¿no?, que se transforman.
el tema del conflicto entre santos y demonios, ese conflicto ideológico entre paganismo y cristianismo se transforma para los cristianos entre un conflicto entre los santos y los demonios, de manera tal que los santos vienen a representar al mundo cristiano, los demonios vienen a ser los dioses antiguos que ya han sido rechazados y que han sido vencidos por los santos cristianos, etc. Y entonces hay una literatura riquísima, interesantísima, llena de matices sobre cómo a través de la palabra y a través de toda esta construcción de los demonios y los santos, etcétera, estas figuras tan controvertidas, pero también tan unidas en el fondo, ¿no? Se intentaba acabar con el paganismo que todavía seguía permaneciendo en el mundo romano, en el mundo visigodo, incluso en el mundo medieval, ¿no? De ahí la Inquisición, por ejemplo, ¿no? Que ustedes conocen bien, para perseguir a todos estos personajes que siguen aferrados a sus tradiciones religiosas antiguas, ¿no? Tengo varios artículos sobre adivinación, como tienen ustedes ahí, algunos en inglés sobre todo este conflicto ideológico. Dentro del conflicto ideológico también he tratado, no sé si han visto ustedes la película de Ágora, de Amenábar, no sé si la trajeron aquí a Colombia, pero también cómo se persiguió fundamentalmente a la ciencia, como el cristianismo persiguió bastante a la ciencia pagana, digamos de alguna manera, al perseguir a la religión, como la ciencia en el mundo antiguo se impartía en los templos, es decir, no había universidades, es como si ahora la ciencia, bueno, en el medievo se impartía también en los conventos, ¿no? Los científicos estaban dentro de los monasterios, no estaban fuera de los monasterios, pues en el mundo antiguo pasaba igual, es decir, la ciencia se impartía y se investigaba en los edificios religiosos, ¿no? Entonces, cómo al acabar con los edificios religiosos se fue persiguiendo también a los científicos y cómo persiguiendo también a los científicos se acabó de alguna manera con la investigación científica hasta cierto punto, ¿no? Entonces, a ese problema he dedicado algunos artículos, porque en algunos de ellos se vieron afectadas algunas grandes filósofas paganas, entre ellas Hipatia de Alejandría, ¿no? Y entonces, de eso hizo la película Amenábar, la famosa película de Ágora, y la figura de Hipatia yo la he tratado en 2 o 3 artículos porque me parece muy interesante cómo acabaron con esta científica, porque la consideraban una embrujada, claro, evidentemente, en toda esta discusión, ¿no? Luego he trabajado también mucho sobre el final del sacerdocio pagano y sobre el final de ciertos dioses, como el dios Burovio y otros dioses, como acabaron siendo de alguna manera exterminados en el mundo antiguo, ¿no? Algunos de ellos también están publicados en alemán. Mañana haré referencia a algunas cuestiones, entonces creo que lo paso rápidamente. Bien, la segunda vía de investigación que tengo es para mí muy importante, me dedico bastante intensamente a ella, es la relación entre mundo bárbaro y mundo civilizado, es decir, entre la barbarie y la civilización, entendiendo que barbarie y civilización son 2 constructos, es decir, no son realidades, son construcciones históricas. Lo que podemos llamar barbarie y lo que podemos llamar civilización, en el fondo están inventadas por las fuentes, están inventadas por la literatura, ¿no? Y ese es un tema que me preocupa mucho, ver cómo se han inventado, ¿no? Lo que es un bárbaro y cómo se han inventado lo que es un ser civilizado, ¿no? En el mundo antiguo, y podríamos trasladarlo incluso hasta la actualidad a ciertos aspectos, ¿no? Entonces, claro, en este sentido yo me dedico mucho a los límites, como decía antes, y a las relaciones entre romanos y bárbaros, es decir, cómo son los límites, pero los límites del mundo romano, que son prácticamente los mismos límites que tenemos hoy de Europa, y lo que no es Europa, prácticamente se han quedado inamovibles, son los mismos, ¿no? Y qué fricciones se dan en estos límites y en estas periferias entre el llamado mundo civilizado y el mundo bárbaro en todos sus aspectos, en el social, en el religioso, en el político, etcétera. Entonces, bueno, de ahí he traído algunos de los libros, 2 de ellos los voy a regalar a esta biblioteca, me quedaban todavía algún ejemplar y los he traído para que queden en la biblioteca, luego se los entregaré a usted. Y uno de ellos es un libro de síntesis sobre los primeros reinos de Occidente, las migraciones bárbaras y cómo se crean los primeros reinos bárbaros de Occidente, los godos, los visigodos, los ostrogodos, los francos, etcétera. El otro es le hemos titulado El espejismo del bárbaro, donde es un libro colectivo donde intentamos destruir la idea que se tiene del bárbaro, destruirla de alguna manera con argumentos científicos.
Después, una publicación de la que estoy muy satisfecha es una publicación que hice con con una universidad portuguesa, que es sobre la caída de Roma y el nacimiento de Europa, que ahí trabajamos sobre toda esta época de transición entre el mundo antiguo y el medieval. Y después, no aparece aquí, pero bueno, el libro que también creo que está un poco más para abajo, el libro, una síntesis que he hecho de todos mis trabajos, que es el libro que también voy a dejar en la biblioteca, que es mi libro sobre los godos en general, ¿no? Es un libro publicado por la Esfera de los Libros, que es sobre los godos. Tengo muchos capítulos de libros sobre este tema, no les voy a aburrir con ellos, sobre el papel de las mujeres extranjeras en el mundo romano, de las mujeres bárbaras en el mundo romano, sobre conflictos entre bárbaros y romanos, sobre invasiones, las llamadas invasiones bárbaras, sobre el debate barbarie y civilización en revistas españolas, los bárbaros y sus fronteras, suevos, vándalos y alanos en Hispania. Con todo esto voy a hablar en estos días. Voy a intentar familiarizarles a ustedes con toda esta problemática, pero repito, en publicaciones en inglés, en alemán. Bueno, este es el libro que les digo que voy a dejar en la biblioteca, sobre política, pero también sobre intelectualidad, que es mi tercera vía de estudio. Entonces, el libro de los godos, que es todo, es religión, es política, es intelectualidad, por lo tanto es un poco todo, pero también sobre este punto tengo otro libro que está a punto de salir, que es La pérdida de las Hispanias, ya más en concreto sobre cómo acaba el mundo romano en la península ibérica, y tengo un libro del que me siento muy satisfecha porque es un personaje que la quiero mucho, que es Gala Placidia. Gala Placidia es una emperatriz romana, hija de uno de los más grandes emperadores romanos que hay, hablaré de ella en estos días, que tiene una historia muy particular, porque de ser una emperatriz romana voluntariamente se casó con un bárbaro. Entonces es la imagen más clara de lo que una mujer libre puede ser capaz de hacer. Se casó con Ataulfo, es decir, uno de los reyes bárbaros más conocidos, reyes visigodos más conocidos, en un ambiente muy especial, en unas circunstancias muy especiales, rechazando a su propia familia, etcétera, ¿no? Y entonces tengo un libro y varios artículos sobre Gala Placidia. Capítulos de libros sobre este problema, ya no solamente sobre el mundo tardorromano, sino también sobre el mundo visigodo. Tengo varios. También sobre la intelectualidad de época antigua, ser rétor en la ignorancia, es decir, el rétor es el profesor. He dedicado varios artículos a estudiar la situación del profesor en el mundo romano, de lo que era un profesor en el mundo romano, cómo vivían los profesores, a qué se dedicaban, cómo les pagaban. Como siempre estaban mal pagados, y entonces luego tenían que buscarse un pago adicional, y entonces se creaban situaciones muy concretas, ¿no? Solamente a nivel un poco para relajarles un poco. Hay varios autores que nos dicen cómo vivían, sobre todo uno de los profesores, que es muy conocido en el mundo antiguo, el rétor Libanio de Antioquía. Y entonces imagínense ustedes, los catedráticos de entonces, que de ahí viene la palabra cátedra, cátedra era el término que utilizaban ellos, ¿no? El que tiene una silla, significa, ¿no? El que tiene una silla para poder impartir clases, ¿no? Eran pagados por el Estado, pero muy mal pagados por el Estado. A cambio no pagaban impuestos, que eso estaría bien también que esto se llevase a las universidades actuales, pero aún así no les llegaba. Entonces a sus mejores discípulos, como veo que hay algunos estudiantes, les animo, a sus mejores discípulos les mandaban a los puertos. Estoy hablando de las cátedras más importantes, como era Atenas, que tenía puerto, Roma, que tenía puerto, Antioquía, que tenía puerto, Alejandría, que era una de las cátedras más importantes que había en el mundo antiguo. Les mandaban a los puertos para que esperasen a los barcos que traían los estudiantes de todas partes del mundo. Evidentemente solamente podían estudiar gente con mucho dinero, porque imagínense, alguien de la península ibérica, por ejemplo de Toledo o de Mérida o de Córdoba, tenía que mandar a su hijo a estudiar las mejores universidades, que estaban casi todas en Oriente o en Atenas o en Roma, con lo cual
tenía que disponer de bastante, digamos, dinero para poder trasladar a su hijo, para que su hijo viviera durante muchos años en estas universidades formándose, ¿no? O a sus hijos, no a uno, sino a dos o tres. Entonces, ¿qué hacían los hijos? Se gastaban el dinero en bares y en copas, es decir, un poco así, ¿no? Y entonces hay un texto muy gracioso, porque dice que cuando se les acababa el dinero a los estudiantes, eso no lo hagan, por favor, se iban a los barrios pobres de la ciudad a robar. Asaltaban los barrios pobres por la noche, robaban para poder seguir sobreviviendo, porque no les llegaban las remesas de los padres o se habían gastado las remesas de los padres, ¿no? Es un mundo que casi te pone en contacto con la realidad, aunque la realidad actualmente es mucho mejor, pero que es muy real, ¿no? Bueno, pues los profesores lo que hacían es que mandaban a esos estudiantes a los puertos para que cuando llegaban los barcos con nuevos estudiantes, los captaran. Entonces imagínense, cada catedrático mandaba a sus estudiantes y los estudiantes de los catedráticos se peleaban en los puertos por captar estudiantes, porque vinieran, porque a esos estudiantes luego les cobraban, digamos, pues también un dinero, ¿no? Tenían que pagarles. Recibían el dinero del Estado y luego cada estudiante les pagaba un dinero. Cuanto más estudiantes captaras en los puertos, más dinero ganabas. ¿Qué pasaba? Que en los puertos se creaban auténticas peleas con cuchillos incluidos entre los estudiantes que querían captar a otros estudiantes para sus rétores, ¿no? Entonces es un mundo muy interesante el del profesorado en el mundo antiguo y en estos grandes centros de investigación. Y yo he dedicado, repito, varios artículos a ellos, algunos lo he publicado en Inglaterra, porque es un tema además al que normalmente, no sé por qué, la gente no se dedica, pero a mí sí me gusta mucho tratarlo, ¿no? Bueno, algunos sobre Hipatia, sobre mujeres en la antigüedad tardía, sobre Gala Placidia tengo varios artículos. En fin, y una cosa nueva que la he puesto aquí por lo novedoso. Hace 2 años estuve en Santiago de Chile y se me pidió yo no soy en absoluto especialista del mundo colonial aquí en América, como ustedes comprenderán. Yo lo he estudiado cuando era estudiante, pero nunca me he dedicado a él, ¿no? Y entonces me pidieron que si podía estudiar o perseguir de alguna manera cuánto de imperio romano había en la conquista de América, en los aspectos más crueles de la conquista, ¿no? Encomiendas, la guerra, persecución, etcétera, ¿no? Y al principio me asusté mucho porque, claro, yo no dominaba el mundo americano, ¿no? Con lo cual me tuve que poner a estudiar el mundo americano, lo cual me vino muy bien para refrescar conocimientos y para ampliar mis conocimientos. Le agradezco a la Universidad de Chile que me haya dado esta oportunidad, y sí encontré bastantes paralelos entre la forma de conquistar el Imperio Romano y las formas que después utilizaron los españoles en la conquista de América, ¿no? En ciertos matices y en ciertos aspectos, ¿no? Y bueno, fue una experiencia interesante que ahora va a salir dentro de poco la publicación, ¿no? Y bueno, pues la persecución religiosa, por ejemplo, o cómo declaraban la guerra con la misma fórmula prácticamente que los romanos declaraban la guerra a sus enemigos, o el sistema de la encomienda, que para mí tiene mucho que ver con el sistema de explotación colonial imperialista romano, bastante. Es decir, nosotros nos sometieron de la misma manera los romanos cuando conquistaron la península ibérica, y nuestro mundo, el europeo, esa es la cultura que tiene, y esa es la cultura que traslada a otros lugares. Esas son las experiencias que traslada a otros lugares, las experiencias que él ha sufrido y que él ha tenido y que él también ha hecho, ¿no? Es decir, no solamente las has sufrido, sino que las has manejado. Y desde ese sufrimiento y de ese manejo, cuando descubres otros mundos, las trasladas a esos otros mundos. Por lo tanto, el español que venía aquí tenía esa tradición, ¿no? Y esa forma de ser, digamos, de alguna manera. Y para mí ha sido una experiencia interesante, sinceramente se lo digo, ¿no? Bueno, no voy a redundar, he dedicado algunos estudios también a la dinastía teodosiana, que es una dinastía que me gusta mucho, porque es en la dinastía donde se da el mayor conflicto entre romanos y bárbaros. No voy a aburrirles con mis publicaciones, los artículos son muchos y por lo tanto paso de ellos, de seguir con ellos, ¿no? Y después pues he hecho algunos trabajos de revisiones y comentario de inscripciones epigráficas,
como les decía antes, y como les decía, pues también tengo algunos trabajos de divulgación. He traído aquí solamente algunos de los 3, uno sobre los godos, otro sobre Atila, el rey de los hunos, que ustedes supongo que los conocen, uno sobre una batalla que veremos en estos días, muy importante, que es la batalla de Adrianópolis, que es el inicio del final del Imperio Romano, bueno, en plan, repito, divulgativo. Después, los congresos que he organizado son varios, algunos de carácter internacional, los 5 que les decía antes de nuevas perspectivas sobre la antigüedad tardía, el seminario de Tempus Barbaricum y últimamente el Ciudadanos versus Bárbaro, que también he hecho referencia antes a ello, y en los 2 últimos años hemos organizado dos seminarios que han tenido bastante éxito, que estaban dirigidos fundamentalmente para los alumnos, es decir, que ya no eran seminarios de investigación pura y dura que a veces son demasiado especializados y al alumno le cuesta muchas veces un poco entender todo, porque claro, no tiene la formación que los ponentes tienen y a veces se pierden, etcétera. Y entonces decidimos que íbamos a dedicarnos también a hacer seminarios un poco más asequible para el alumnado. Y de momento hemos hecho 2, bueno, hemos hecho varios más, pero eso ha sido con colaboración con otros departamentos de la Universidad Complutense, que es en Navidad, hacemos siempre el seminario de Navidad. Y entonces lo que hacemos, lo llevamos haciendo las últimas 4 Navidades, lo llamamos las Nochebuenas Felices. Entonces compramos muchos polvorones, no sé si ustedes saben lo que son los polvorones, son nuestros dulces de Navidad, polvorones que luego repartimos a los estudiantes. Entonces nos reunimos varios profesores de distintos departamentos y analizamos en los distintos momentos de la historia cómo se celebraban las Navidades, también las Navidades paganas, porque la Navidad no es solo cristiana. La fiesta de la Navidad se establece en fiestas que antes eran paganas, es decir, la fiesta del Sol Invictus, la fiesta de Júpiter, es decir, antes eran esas fechas, estaban dedicadas a otros dioses, ¿no? Y entonces, como es las Navidades, lo que llamamos Navidades nosotros, digamos de alguna manera, se festejaban en el mundo griego, en el mundo romano, en el mundo cristiano, en distintas etapas de la época cristiana, de dónde proviene la tradición de los Reyes Magos, etcétera. Y entonces eso ya es más coloquial, pero independientemente de esto, que es una labor muy colectiva de toda la Universidad Complutense, que apoya al decanato, que apoya al rectorado, porque me pareció una idea interesante, también interesante para los alumnos y lúdica. Nosotros hemos hecho en concreto, bajo mi dirección, 2 seminarios que creo que han dado buenos resultados. Uno de ellos es Eros Imperat, Poder y Deseo en la Antigüedad, es decir, cómo las relaciones amorosas pueden cambiar la historia. Hombre, la historia no se cambia con una relación amorosa, pero la relación amorosa sí que puede agilizar o dar un ímpetu a ese cambio que se está produciendo ya, es decir, digamos que es el rayo final para ese cambio que se está produciendo, ¿no? Entonces, por poner ese ejemplo que a lo mejor ustedes conocen, pues dentro de este coloquio, que va a salir la publicación dentro de poco, pues estaba, por ejemplo, yo hablé sobre Gala Placidia de Ataulfo, que no es normal que una mujer romana, de élite romana, se case con un bárbaro, pero por ejemplo estaba Cleopatra, ¿no? Y Marco Antonio era otro de los puntos. Había algunos temas de homosexualidad en el mundo antiguo, de grandes estrategas y de grandes políticos homosexuales que tuvieron su historia de amor y que eso decidió de alguna manera la historia, ¿no? Alejandro y su compañero Hefestion, ¿no? Por ponerles un ejemplo, mujeres también, Aspasia y Pericles, es decir, todo lo que tenía que ver con el eros en la política, digamos de alguna manera, ¿no? Y el segundo seminario, que lo acabamos de terminar, febrero-marzo del 2017, como ven es muy reciente, que lo hemos hecho con el Museo de Historia de Madrid, el Museo Regional de Madrid, que colabora mucho con las universidades, es sobre guerreras y emigrantes, la mujer bárbara en la antigüedad. Es decir, el papel de la mujer bárbara dentro del mundo, digamos, occidental, del mundo europeo, en el mundo antiguo, desde la prehistoria. Bueno, la prehistoria no está documentada, pero sí desde el mundo griego, romano, oriental, hasta el mundo medieval. Ahí fue donde paramos, ¿no? Cómo la mujer bárbara, las figuras de las mujeres bárbaras, quizás ustedes conocen alguna, Medea, por ejemplo, ¿no? Es una mujer bárbara, las mujeres escitas, las mujeres de los hunos, o las mujeres de los germanos, cómo vivían las mujeres germanas, etcétera, ¿no? Y ha tenido también bastante éxito los estudiantes, porque como son temas que no son los habituales que se dan en clase, que no son los puramente políticos, académicos, etcétera, pues la verdad es que los estudiantes los disfrutan, se relajan más, los disfrutan más, porque en el fondo les ponen más en relación con el mundo cotidiano, con el mundo que uno tiene cada día, que no
no con el mundo académico, que está un poco más lejano, sobre todo para los estudiantes que están en su proceso de aprendizaje en realidad, ¿no? Bien, este es el cartel del Eros Impera, como ven, un cartel precioso. Este es alguno de los participantes, son profesores de mi universidad, colegas y compañeros muy queridos. Él es el profesor Pérez Acino, que se dedica a mundo egipcio, es el profesor Santiago Montero Díaz, que es el director de mi departamento de Historia Antigua, se dedica a religión romana, el profesor Ruiz Cabrero, que se dedica a mundo fenicio y a mundo oriental. Esta soy yo, evidentemente, y el profesor Hernández de la Fuente, que se dedica a mundo griego. Algunos de los participantes, solamente para que vean. Y este es el cartel que hicimos de Guerreras y Emigrantes, la mujer bárbara en la antigüedad, que ha sido la última actividad que hicimos junto con el Congreso, el Gran Congreso, esto sí, de investigación de la pérdida de las Hispanias, con el cartel, algunos de los participantes de la Universidad de Francia, ellos dos, uno de los grandes investigadores de la Universidad de Francia, de la Universidad de Sevilla, etcétera, y una excursión que hicimos a uno de los principales centros de visigodos, que es el centro de Toledo, las excavaciones de Recópolis, perdón, es la ciudad de Recópolis, que fue fundada por Recaredo, por eso se llama así Recópolis, que están excavando actualmente, y entonces llevamos a los participantes en el congreso a la ciudad para que la vieran bueno. Y por último termino, estoy dirigiendo tesis doctorales, estoy dirigiendo tesis doctorales sobre los distintos aspectos que les he señalado, pues algunas sobre puramente cuestiones políticas, como ven, pero otras un poco más, digamos, alternativas, ¿no? Por ejemplo, la piratería en la tardoantigüedad, con el tema de la piratería, de dónde surge, cuándo acaba, etcétera, o algunas sobre arqueología, de carácter arqueológico, y ahora estoy dirigiendo, que no está aquí incluida, una sobre Juliano el Apóstata, que les he dicho antes, y después una sobre Villas en la Lusitania y una sobre el obispo Sinesio de Cirene, que es un personaje muy importante que también van ustedes a verlo en las conferencias que les voy, las clases que les voy a departir, y algunas cuestiones más. Y con esto, pues nada, termino, y si tienen alguna pregunta, pues yo les contestaré, si puedo, en lo que pueda. Sí. Muchas gracias, muy interesante toda su labor, y yo quisiera, pues, de todo lo que he investigado, las fuentes, aparte de las arqueológicas, pues muchos documentos, muchas fuentes. Sí. Sí, bueno, debo decir que aunque es un periodo oscuro, o teóricamente sería un periodo oscuro, porque todos los periodos transicionales son oscuros, la oscuridad de esta etapa es más en los problemas históricos que plantean, que ya los iremos viendo, los iré yo señalando a medida que vayamos avanzando, ¿no? Pero afortunadamente en las fuentes no es un periodo oscuro, es un periodo riquísimo, donde el mundo romano había alcanzado el cenit de su intelectualidad. Porque fíjese, aunque le parezca controvertido, para la época que todo el mundo conoce del Imperio Romano, que es la época de César, todo el mundo conoce a César, Augusto, todo el mundo conoce a Augusto, que es anterior a esta, es decir, que es la época del final de la República Romana, el principio del Imperio, la que yo me dedico es el final del Imperio, ya el paso al medievo, apenas tienen un mínimo de las fuentes que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano se estaba formando, y entonces es un imperio de menos intelectuales, más guerreros, de gente de conquista, de explotación de territorios, este tipo de gente, que evidentemente tenían una formación cultural, pero no se dedicaban a ella. El primero que se dedica un poco a ello es César, pero César te escribe cómo conquistó la Galia, pero no te plantea ninguna otra cosa más, sino qué buen guerrero había sido y qué bien lo hizo para conquistar la Galia, por ejemplo, ¿no? Augusto lo mismo, Augusto siempre se valió de Tito Livio. Tito Livio recoge documentos que se han perdido, porque son los documentos del comienzo de la historia de Roma que se perdieron, entonces luego Tito Livio los recopiló, y hoy en día Tito Livio está puesto en cuestionamiento, porque posiblemente la mitad de esos documentos se los inventó.
porque ya ni siquiera los vio, ¿no? Y entonces quería crear la historia de una Roma republicana a la medida de Augusto, y entonces se la fue inventando, ¿no? De alguna forma. Sin embargo, cuando entra el imperio, y ya el imperio se estabiliza, el imperio romano nunca fue estable, como el imperio español tampoco fue estable, los imperios nunca son estables, siempre tienen sus fuentes centrífugas y sus vías de conflicto, ¿no? Pero digamos que más o menos se quedó establecido porque ya había conquistado, ya había delimitado bien las fronteras, etcétera. Pues sí se creó una importante intelectualidad, me estoy refiriendo a los siglos II, III y IV y V, principios del V de época romana, es decir, el final de la época romana. Porque ya la gente no se dedicaba tanto a guerrear y a conquistar, porque ya no podían conquistar más, sino que sobre todo se dedicaban los hijos de los nobles, de la nobleza, ¿no? Digamos de alguna manera, a la investigación, a estudiar, era lo que llamábamos la paz romana, que no era paz absoluta, pero sí permitía esto. Entonces nos han llegado muchas fuentes, porque esas fuentes después hay algo que les tenemos que agradecer a los monjes. Cuando el cristianismo entró a saco contra el paganismo, pues claro, las bibliotecas eran los templos. Eso quiere decir que entraban a saco en los templos y destruían todas las bibliotecas, como es lógico. No solamente los que perseguían a los paganos, también César destruyó la biblioteca de Alejandría, es decir, las bibliotecas se destruían porque en el fragor de las luchas y tal se quemaban, y claro, los legajos era lo primero que se quemaba. Y fue labor de los monjes el salvar toda la documentación posible, aunque fuera documentación pagana. Y ahí se ve cómo el intelectual tiene otra visión del mundo. El político no, el político arrasa. Destruyan ustedes las bibliotecas con todo. Y el monje lo que hacía era salvar todo lo que podía. Es como si ahora nosotros que estamos aquí nos dijeran que tenemos que destruir la biblioteca de aquí. Usted puede tener la ideología que tenga, pero ¿usted se atrevería a quemar su biblioteca? Aunque haya libros en ella con los que usted no esté de acuerdo, pues creo que no. Y entonces gracias a eso se salvó mucha documentación, también pagana. Y entonces esa documentación es la que hemos podido... Eso sí, no se permitió leerla. Se requisaron, se llevaron a los conventos, y quienes la leían eran los monjes. Los monjes tenían una cultura impresionante porque ellos sí tenían acceso a estos libros. Fuera del convento, fuera de los monasterios nadie lo podía leer. Pero ahí se guardaron. ¿Qué pasó? Que cuando llegó el Renacimiento y las puertas de los monasterios se abrieron, los legajos estaban ahí. Y entonces eso es lo con lo que nosotros ahora estamos trabajando. Sí. Un saludo, profesora. Hay un tema que me ha interesado y no lo vi en el programa, y es justamente de su artículo sobre el paganismo y la magia en el mundo medieval. Bueno, digamos que mi tema de interés es la magia bizantina, y justamente hay una continuidad dramática de los emperadores bizantinos. Sí. Mi pregunta era si dentro de sus estudios en España, no sé si los hispanoromanos o los visigodos tenían una noción, una visión de los bizantinos durante el periodo en que ocuparon una parte de España con Justiniano. No sé si sí, sobre la provincia de España, ¿no? Sí, tenían una relación. Lo que pasa es que la relación, de esto voy a tratar en las clases, ¿no? La relación era un poco de amor y de odio, porque no hay que olvidar que los bizantinos cogieron una parte de la costa, y una parte de la costa que interesaba a los visigodos. Entonces hubo siempre ese conflicto político entre la, digamos, marca hispánica, que se llamaba antes, ahora se llama provincia Hispania, que pertenecía a Bizancio, y el mundo visigodo, que quería controlar esa zona, porque algunos eran puertos importantes, Cartagena, por ejemplo, ¿no? Eran los puertos más importantes que había. Pero también había mucha conexión entre ellos, porque las fronteras es lo bueno que tienen. Las fronteras son siempre ambivalentes. Todas las fronteras son lugares de conflicto, pero también son lugares de contacto intelectual, de contacto económico, de relación, digamos de alguna manera, ¿no? Y entonces esta frontera que había en Hispania entre el mundo visigodo y el mundo bizantino funcionaba también de esta manera ambivalente. Pero con respecto al tema de magia, etcétera, el mundo visigodo lo único que hace, ya lo vamos a ver mañana, es aplicar la ley romana. A los visigodos en realidad lo que les interesaba era mantener el poder.
Y los visigodos lo que hicieron fue utilizar todas las estrategias posibles y todos los mecanismos posibles para mantenerse en el poder. Y no olviden ustedes que los visigodos, como veremos a partir de mañana, era un pueblo bárbaro. Bárbaro, entiéndame, ya veremos lo que significa ser bárbaro, ¿no? Es decir, no tenía instituciones, no tenía un código de leyes. Entonces, cuando llega a la península ibérica, lo que hace es que asume el código de leyes romano, asume las instituciones romanas, cambia algunos matices que eran propios de su pueblo, que a ellos les convenían cambiar esos matices, y establece el mismo sistema, porque es lógico, vinieron unos cuantos godos, la península ibérica tenía 6 millones de romanos, y había que gobernar a los romanos también. Y los romanos ya tenían sus estructuras administrativas, los hispanos-romanos, estructuras administrativas, sus estructuras militares, sus estructuras culturales, etcétera. Tenían su código de leyes, que era el código teodosiano, el código romano. Entonces lo que hacen los bárbaros, los visigodos, es que asumen todo. Las leyes visigotorum son una copia casi exacta de las leyes del código de Teodosio. No de todas, sino de las que a ellos les interesaban. Entonces, ¿cómo se persigue al paganismo los visigodos? Con las leyes del Teodosiano, copiadas tal cual, y con los decretos que salen de los concilios. Pero ¿quién domina los concilios? Los obispos hispano-romanos. Y entonces esa unión de la monarquía goda con los obispos hispano-romanos, de ahí surgen una serie de decretos leyes que están inspirados por el mundo romano y por la forma como los romanos habían perseguido el paganismo. Por eso, cuando ve usted la manera de perseguir Justiniano, por ejemplo, el paganismo, y la manera de perseguir los reyes visigodos, el paganismo es la misma, porque es la base, son las leyes del código teodosiano, el código romano que publicó Teodosio. No sé si he contestado a su pregunta. Muchas gracias, profesora, por su exposición. A mí me ha llamado la atención, en particular, en sus líneas de investigación, el tema de, bueno, por una parte de las mujeres en este mundo de transición, y el tema de la relación entre el poder y el deseo y el amor. Entonces, para esta época como tal, ¿cuáles son las fuentes de acceso que permiten esas investigaciones y qué metodología se utiliza para adelantar estos proyectos? Bien, hay bastantes fuentes, es decir, a medida que vayamos viendo sobre, por ejemplo, el matrimonio de Ataulfo y Gala Placidia está perfectamente documentado, porque era una cuestión de Estado, y entonces debió de ser un escándalo en su época, evidentemente, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay documentación literaria. Lo que pasa es que la documentación literaria hay que saber leerla. Es decir, las fuentes están ahí, pero nosotros tenemos que interpretar. Es decir, el historiador se encuentra con una serie de datos que provienen de distintas disciplinas. Y entonces, de momento, tiene que trabajar con esos datos. O por lo menos yo trabajo. Yo me encuentro con datos y yo tengo que trabajar con esos datos. Y del análisis de esos datos, después yo tengo que lanzar una serie de hipótesis, que es lo que llamamos el compuesto teórico, digamos de alguna forma, ¿no? Claro, ahí el compuesto teórico es importante de la visión que el historiador esté dando a esos datos que le llegan, ¿no? ¿Qué resultado tiene eso? Lo verán ustedes en cualquier aspecto de la historia que ustedes analicen. Pues que hay historiadores que no se ponen de acuerdo, es lógico. Casi con las mismas fuentes, las interpretaciones pueden ser distintas. Y de ahí surge el debate histórico, que a mí me parece bueno. Yo creo que debe de haber debate histórico y que los distintos puntos de vista tienen que ser contrapuestos, tienen que ser discutidos y tienen que estar ahí. Yo siempre a mis alumnos les digo que no tengan nunca miedo de lanzar una teoría y después tirarla al cubo de la basura. No, porque eso es el avance de la ciencia. La ciencia avanza a base de errores, de hipótesis erradas, de hipótesis que después no pueden ser bien contrastadas, de hipótesis que a uno le han tirado otros investigadores, pero eso no solamente en las ciencias históricas o sociales, sino en las ciencias puras, ¿no? De alguna manera, gracias a eso avanzamos. Entonces, en realidad tenemos unas documentaciones y después intentamos con esa documentación darle un cuerpo teórico, ¿no? Entonces, claro, el cuerpo teórico es lo que puede variar a la hora de analizar estas interpretaciones. Le explico, quizás con un tema que es más conocido para ustedes, Cleopatra y Marco Antonio. Pues las fuentes son las mismas,
La historia de amor de Marco Antonio y Cleopatra en las fuentes aparece de la misma manera. Sin embargo, se han dado interpretaciones de lo más controvertidas en ese marco teórico. Desde quienes piensan que en efecto fue una historia de amor pasional, impresionante, donde la política no tenía nada que ver y que se volvieron locos los dos y acabó todo en una hecatombe, que fue el que Augusto acabase con sus vidas de alguna manera y acabase con su supuesto imperio, apoderándose de Egipto y matando a Marco Antonio, derrotándolo en una guerra legal, digamos, de alguna forma, pero que fue una pasión, hasta autores que piensan que en el fondo la unión de Marco Antonio y de Cleopatra era un acuerdo político para separar el mundo oriental del mundo romano occidental y quedarse ellos como reyes absolutos en el mundo de Oriente. Son dos marcos teóricos distintos con las mismas fuentes, ¿no? Entonces, claro, esa es la complejidad de la historia y la complejidad de la interpretación. Yo creo que el historiador lo que tiene que hacer es ser lo más honesto posible en sus interpretaciones y después ya se andará. No sé si le he contestado. Buenos días, profesora, muchas gracias por su intervención y presentación. Bueno, mi pregunta es un poco más como relacionada a su formación, y es ¿qué la llevó como a interesarse tanto en estas tres líneas de lo religioso, del conflicto religioso entre pagano y cristiano, la relación bárbaro y civilizado y digamos esto y las intelectualidades, los profesores o las mujeres? Sí. Porque creo que de alguna manera el historiador de alguna experiencia personal o algún pensamiento personal fija sus líneas de investigación. Sí, totalmente, sí, se lo voy a explicar. Es decir, yo al principio me interesé sobre todo por el tema ideológico, empecé ahí. Luego ya el tema ideológico me llevó a otros mundos, evidentemente, ¿no? La razón por la que me interesaba el conflicto paganismo-cristianismo es porque siempre he estado en desacuerdo con la persecución religiosa. Cualquier tipo de persecución religiosa. Y eso ha formado parte de mi ideología siempre. Es decir, yo pienso que cada uno debe de creer en los dioses que crea y en la organización religiosa o en la estructura religiosa que considere. Porque en el fondo nosotros somos fruto de religiones también, hasta cierto punto. Y, es decir, si usted hubiera nacido, que supongo que estará bautizado, etcétera, ¿no? Si usted hubiera nacido en la época de Augusto, usted estaría adorando a Júpiter, por ejemplo. Por lo tanto, no a Cristo, si es usted cristiano, ¿entiende? Y si usted había nacido ahora mismo en Egipto, usted sería musulmán. Bueno, a no ser que hubiera nacido en una familia copta, ¿no? Por ejemplo. Y eso es una experiencia que la historia te da. El historiador lo ve. Es que el historiador tiene que ver todo. Es que es el problema que tenemos los historiadores, que creemos en pocas cosas, porque la historia nos cuenta lo que va pasando, ¿no? Y entonces a mí me preocupaba mucho cualquier tipo de persecución religiosa. También la persecución que los romanos hicieron de religiones indígenas en la península ibérica, por ejemplo. No solamente la religión cristiana, ¿no? Porque los romanos también persiguieron religiones. Cuando no convenían ciertas religiones se perseguían, ¿no? Y entonces empecé a preocuparme qué llevaba al hombre a perseguir religiones cuando no tenía por qué perseguirlas. Es decir, que se puede convivir perfectamente con varias religiones a la misma vez, etcétera. Y entonces dije, ¿qué lleva al poder a perseguir religiones? Y por ahí empecé. Y entonces he llegado a mis conclusiones de qué es lo que lleva a los poderes a perseguir religiones y a hacer que el pueblo las persiga también. Es decir, en esa empresa no hacerla en solitario, sino hacerla con toda una sociedad, ¿no? ¿Qué pasa en una sociedad para que te lleven hasta ese punto? También aquí en la conquista de América, ¿no? Como los españoles persiguieron porque yo no perseguí, aunque soy española, persiguieron las religiones indígenas que había. ¿Y qué mecanismos? Siempre los mecanismos son los mismos, siempre son religiones que se comen niños y cosas de este tipo, también se daba en la antigüedad, ¿no? Cuando se quiere perseguir una religión también hay que denostarla primero.
Es la única manera de convencer al pueblo para que la persiga. Pues se crean estos mitos de comer niños, que a veces se atienen a la realidad, sacrificios humanos, pero sacrificios humanos a veces hay que saber entenderlos también, ¿eh? Y por ahí inicié. Claro, cuando ya empecé a ver las cosas más claras, ya me fui a términos de poder, claro. Y ya metiéndome más con temas de poder, de lo que es el puro poder, ya me alejé también del campo de las religiones, porque ese poder se proyectaba en otros ambientes. Es decir, la denostación del bárbaro, la denostación de la alteridad, la persecución del otro. No solo en el aspecto religioso, sino en otros aspectos. El otro al que tengo miedo, que no forma parte de mi cultura, que no soy yo, me produce miedo y por lo tanto lo voy a perseguir como pueda para acabar con el otro. Y la persecución del otro se hace en muy distintos aspectos. En el aspecto no solamente militar, sino también en el aspecto teórico, en la literatura. Es decir, hay muchas maneras de perseguir al otro. Y claro, como me muevo en el mundo de romanos, entonces el otro era el otro que está al otro lado de las fronteras, es decir, el bárbaro, germanos, escitas, este tipo de personajes, ¿no? Que repito, en la cuando se conquistó España, en América pasó lo mismo, el indígena era el otro también, ¿no? Es decir, los imperios siempre proyectan todos estos, los mecanismos son básicos. Luego se hacen de una manera o de otra, más o menos de así o más o menos allá, pero los mecanismos son básicos. Entonces de ahí pasé a la persecución del otro, ya no en el aspecto religioso, sino en otros aspectos. Y eso me llevó a la mujer, porque la mujer entra también en este paquete, digamos de alguna forma, ¿no? Cómo se anula a la mujer, que ya no es una persecución de que la vayas a matar, ¿no? Aunque por desgraciadamente algunos también matan mujeres, pero bueno, sino cómo se persigue las libertades que una mujer puede tener, cómo se persiguieron en el mundo antiguo, en distintas sociedades, y cómo se persiguen, afortunadamente cada vez se persiguen menos en el nuestro, afortunadamente, ¿no? Pero en el mundo antiguo sí, ¿no? Y viendo cómo las pocas mujeres que tuvieron libertad, que fueron contadas con los dedos de la mano, al final también acabaron siendo perseguidas por su propia condición de ser mujer, porque una mujer en el mundo antiguo estaba equiparada por la ley a los esclavos y a los niños. Era una res que necesitaba ser tutorizada. Entonces una mujer podía tener propiedades porque podía heredar, pero siempre estaba tutorizada por el marido. Si el marido moría por el padre, primero por el padre, después por el marido. Si el marido moría, entonces la nombraban un tutor. Si tenía un hijo adulto, entonces el tutor era el hijo adulto. Siempre estaba tutorizada. Y cuando se la permitía investigar, siempre era en el ambiente familiar. Es decir, lo que he contado antes de las universidades no servía para las mujeres. Las pocas mujeres que estudiaron en el mundo antiguo eran hijas de filósofos o de investigadores. Es como si ahora solamente pudieran formarse las mujeres que su padre es un investigador y el padre las enseña a investigar, pero no pueden salir de ese ámbito. ¿Entiende? Y entonces, claro, es el otro también. El otro es el pagano, el otro es el bárbaro y el otro es también la mujer en ciertos momentos y en ciertas sociedades, ¿no? Entonces, en realidad te va llevando, lo vas abriendo, lo vas descubriendo, porque una ya tiene muchos años y entonces poco a poco vas descubriendo cosas a través del tiempo, digamos, de alguna forma, ¿no? Y así fue, es muy simple, hay que dejarse llevar. Yo siempre se lo digo a mis estudiantes, que el estudiante siempre tiende a complicarse mucho las cosas, ¿no? Y a querer cerrar las cosas. La historia no está cerrada nunca, nunca. Y entonces yo eso se lo quiero decir a ustedes, como se lo digo a mis estudiantes, no se angustien por cerrar capítulos, no se pueden cerrar capítulos, ustedes déjense llevar. Sean honestos, analicen las fuentes que tienen, crean marcos teóricos, consideren que los deben de crear, pero dejen que la historia les lleve, que el discurso histórico les vaya llevando. Y no se preocupen, llegarán donde tengan que llegar. No sé si les he respondido bien. ¿Pregunta más? Bueno, muchísimas gracias, Rosa. Bueno. Muchísimas gracias al público por madrugar este lunes después de Semana Santa. Y los esperamos mañana con la apertura de los módulos, módulos de la tarde, los módulos ordinarios a las 4 de la tarde en el Auditorio Jaime Hoyos, con la primera sesión titulada Análisis de las principales fuentes para el estudio
de la presencia de los godos en el Imperio Romano, de Adrianópolis al saco de Roma. Así que muchísimas gracias y nos vemos mañana. Gracias.